Sigo siempre la actualidad del IPS a través del muy buen servicio de comunicación que tienen y vi que los últimos días están empezando a tratar algo que tiene que ver con una propuesta del Ministerio de Trabajo, que es el desgaste prematuro, ¿no? Me llamó la atención la palabra desgaste prematuro vinculado con las personas que trabajan en la salud y sobre todo con todo esto que pasó con la pandemia, ¿no? Sí, gracias por preguntármelo, porque vos sabés que a partir de eso muchos vecinos nuestros me estuvieron preguntando, así que está bueno contarlo. En el año 15, a raíz de ciertos estudios que se habían hecho desde el Ministerio de Trabajo y desde el área de salud, con un fuerte acompañamiento de todo el sector gremial de salud, se empezaron a establecer indicadores de desgaste prematuro de los y las trabajadoras de la salud del sistema provincial. Básicamente los hospitales provinciales y básicamente y sobre todo de determinadas unidades, la unidad de quemados, terapia, bueno, bastante, es un estudio muy profundo, en realidad, del año 15. Antes de la pandemia, Antes de la pandemia, claro. El gobernador de ese momento, que era Daniel Scioli, establece por decreto la aplicación de un régimen diferencial de jubilación, que implica además que a esos trabajadores vos les vas a empezar a descontar más plata. El régimen general a vos te descuenta en la nación el 11% de tu sueldo, el aporte personal que vos hacés para tu jubilación. Estamos hablando de sistema solidario siempre. En la provincia, en el régimen común, te descuentan el 14%, y cuando es un régimen especial, te descuentan el 16% de tu salario. Entonces se empiezan a aplicar los descuentos. Cuando asume la gobernadora Vidal, suspende. Pero se estaba cometiendo una cuestión, una injusticia muy, muy grande, que es que a los trabajadores les estamos sacando el 16, pero no lo dejamos jubilar por el régimen. Este año todos entendimos que después de la pandemia o saliendo de la pandemia era un tema que había que revisar, porque venía suspendiendo, los 4 años de Vidal fue suspendido año a año, y el primer año de la pandemia creo que no había manera de pensar este tema. Bueno, se abordó con Empleo Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, y nosotros, que somos quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante las jubilaciones, trabajamos mucho con la SICOP y con los demás gremios que nuclean a la salud, y pudimos encontrar una manera de que empiecen a retirarse esas personas que ya vienen aportando a un régimen diferencial con menos edad, por considerar que se desgastan prematuramente por el tipo de tarea que realizan. Bueno, pasa mucho en la educación, por ejemplo, ¿no? Claro. Los profesores, creo que a los 50 años. A los 50 años, con 25 creo que años de también aporte, en la parte bancaria. y por eso aportan más. Claro. Mientras están en actividad. Digamos, hay que mirar el contexto. El contexto completo, ¿no? Sí. A principios de mes estuvo de visita el gobernador Kicillof. Sí. Yo no estuve en la conferencia de prensa, pero vi que te hizo un elogio muy importante porque lograste lograste reducir los trámites de jubilación muchísimo, ¿no? Que estaban muy atrasados. Sí, cuando nosotros llegamos, y de hecho la primera conversación que yo tuve con Axel tuvo que ver con eso. Habíamos identificado 26.000 expedientes que para nosotros eran críticos, porque atrás de cada expediente hay una persona Siempre. que está esperando un beneficio. Es decir, 26.000 expedientes que eran críticos porque no tenían alta el beneficio. Después hay otros trámites que son reclamos, reajustes, pero vos tenés una persona que está percibiendo. Había 26.000 que no, con una antigüedad en algunos casos de más de 3 años. Gente que está esperando su jubilación. Gente que está esperando su jubilación desde el año 18, desde el año 17, desde el año 19. Entonces yo le planteé a Axel en ese momento, y él estuvo de acuerdo, abocarnos los primeros 5 meses a eso.
Y bueno, cuando el día que vino Axel acá, habíamos hecho un corte que lo terminamos después a fin de mes. En los primeros 6 meses logramos bajar esos 26.000 a 9.000. Es decir, que pudimos darle respuesta a mucha gente que ¿Y estaba pero por muy qué, Marina, se desesperada. atrasaban tantos años un trámite jubilatorio? En parte porque el IPS todavía tiene mucho papel y Sí, los expedientes de papel son muy, muy engorrosos, vos agrégale a eso a la pandemia, sí. y en parte porque los 4 años que fueron los de la etapa de Vidal fue una etapa donde hubo muchísimas jubilaciones masivas. Entonces, si el IPS recibía 10.000, empezó a recibir 20.000. Ujú. Y eso fue generando una acumulación en un organismo al que le apuntaron mucho para que se disolviera, pasara a la nación y demás. En un No momento lo contrató querían un pasar solo al ANSES, empleado, ¿no? se jubiló mucha gente, perdiste capacidad operativa y a todo eso después agregale la pandemia. Una duda que yo tengo personal es que las jubilaciones del IPS son bastante menores o son más bajas que las que puede tener un trabajador común en el ANSES. Vos estuviste en los dos lados, ¿no? Siempre se dice que para que haya un jubilado cobre una jubilación, tiene que haber 3 aportantes por cada uno que se jubila. Pero ¿por qué en el ANSES no pasa eso? Porque ¿Por son qué hay esa regímenes, diferencia de los saberes? porque son, no, primero y principal, el ANSES, la ANSES es la encargada de todo el sistema de seguridad social y no solamente tiene a los trabajadores públicos, Ujú. tiene también a Al los privado. trabajadores privados. Y aparte, los recursos del ANSES se nutren también de los impuestos que pagamos todos, del Ujú. IVA, del impuesto al cheque, porque es un sistema Claro, no es solamente de el aporte de los trabajadores, sino hay es el otros aporte aportes. patronal, el aporte de los trabajadores y además tiene una serie de contribuciones del Ujú. Tesoro Nacional, porque está muy bien, porque se entiende que al ser un sistema solidario, que también tiene su historia, digo, es un sistema que vaciaron. Sí, varias Acordate de veces. las AFJP, digo, la recuperación de todo eso Ujú. implica, implica que tiene otros fondos de aporte, ¿no? El IPS, el Instituto de Previsión Social, tiene 300.000 jubilados, aproximadamente 320.000, y se ocupa del sector público. Todos los trabajadores y trabajadoras municipales, todos los docentes, todos los médicos, todo el personal de salud, el servicio penitenciario. ANSES tiene 7,5 millones de jubilados. Nosotros tenemos 320.000. Pero ¿cuánta es la Pero, base trabajadora de la provincia de Buenos Aires? y hoy aproximadamente debe estar te puedo decir en aportantes, son Ah, 920.000. Todos casi un los millón. docentes, todos los Claro. municipales, toda la administración pública, 920.000. No es mucho. Si te No, pones a pensar. no, En una provincia de 18 millones de habitantes, ¿no? me está dando 1,5 por cada jubilado Y más o si menos sumás lo a que la me... policía que tiene su propia casa, no llegás al millón. No llegás. La proporción me daría 1,5, poquito más cerca de 2 por cada jubilado, sí, es poco. Sí, y bueno, es parte de las políticas de empleo que se ejercieron en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Dentro de los 320.000, nosotros tenemos un grupo muy chico de 7.000 jubilados que cobran una jubilación mínima que está por abajo de la ANSES. El resto está por arriba. Es decir, la jubilación promedio de un trabajador o trabajadora municipal en la provincia de Buenos Aires es de 58.000 pesos. La de un docente de 120.000. La Ujú. promedio, estoy hablando, ¿no? Después tenés. Sí, más arriba, más abajo, por Y supuesto. la de la administración pública creo que es algo de 110. Y te estoy dando un dato viejo porque no sé, te estoy dando un dato que es del mes pasado que tengo En la cabeza. en la cabeza. Si mirara, se está pagando jubilaciones hoy, a ver, hoy y mañana estamos pagando, si mirara la aplicación de movilidad que hubo este mes, te daría un dato que está por arriba del número que te dije. Otra cuestión que estoy viendo que tiene el IPS es la descentralización, ¿no? Están yendo a muchas ciudades, acá Sí, estuvieron, anda por ahí un rumor que va a haber una oficina del IPS acá en San Andrés de Giles. Va a haber una casa de la provincia, por ejemplo, en Areco ya está decidido, acá creo que ya también está es la decidido que idea, lo va a sí, sí, involucrar. sí, sí, Pero sí. bueno, la descentralización es importante porque siempre el empleado municipal necesitaba de alguien que vaya a hacerle el trámite a la plata y eso también
te atrasaba muchísimo las cosas. La descentralización es urgente y es muy importante porque el IPS tiene que construir un vínculo con sus beneficiarios. El IPS habla más con los empleadores, habla con los municipios, con la Dirección General de Escuelas, pero tiene que construir un vínculo con sus beneficiarios. Por eso nos dimos una política de descentralización y sí, obviamente cuando esté la Casa de la Provincia de Buenos Aires es el lugar natural donde nosotros, junto con IOMA, con el Registro Civil, con los demás organismos provinciales, tenemos pensado estar. Pero sí queremos tener presencia en los distritos y obviamente San Andrés de Giles está dentro de esas expectativas de que podamos tener un lugar para que los beneficiarios y las beneficiarias puedan ir y resolver sus trámites, puedan seguir también el trámite. Mucho, vos hoy decías, la política de comunicación es otra cosa que hemos trabajado mucho en este tiempo, pero todavía nos falta. Estamos tratando ahora, por ejemplo, de que se pueda habilitar un chatbot, bueno, cosas que... Es muy común el voto hoy, sí, tiene todo el mundo, las empresas, todo el mundo. Para que puedan facilitarse ese vínculo con el jubilado, la jubilada o el activo que está a punto de jubilarse. Pero sí, bueno, lo de las casas de la provincia para mí es una gran noticia para los vecinos y las vecinas, que van a tener un lugar donde ir a resolver distintas contingencias de la vida, ¿no? Ya lo creo. Vos sos funcionaria de la provincia, este gobierno provincial es un gobierno que está haciendo una gran inversión en muchos ítems, en salud, en educación, está haciendo muchísima inversión. Yo digo que es un gobierno que tiene mala prensa, lamentablemente, pero que me parece que está haciendo la inversión que era necesaria. ¿Cómo lo ves vos desde el EPS, te digo, ¿no? Hablamos de todos estos cambios que vos estás instrumentando, pero se ve en las obras que están haciendo, ¿no? Yo creo que sí, que es un gobierno que toma muchas decisiones todos los días. Y que invierte el dinero, ¿no? Que invierte, que es muy austero también, porque tenemos también mucha austeridad en el ejercicio de la función. Es un gobierno que yo veo prioridades, que creo que también es algo importante, tener prioridades, saber esto que yo te cuento. Bueno, nos ocupamos primero de esto, que son los que están más atrás, después tiene prioridades, tiene una muy buena gestión económica y financiera, que nos está dejando hacer las inversiones que vos decías recién, tiene obras, en Giles lo puedes ver, porque si los ven, claro, la obra el hormigón, sí, no, y el hormigón de la 501, todo eso es financiamiento provincial. Yo no recuerdo otra etapa donde haya habido financiamiento provincial para obras de esa envergadura, de ese tamaño. Y en un contexto de tanta incertidumbre mundial, es un gobierno que no le ha soltado la mano a los municipios, sean del color que sean y sea el momento que sea. Vos mirás las transferencias y quiere decir que hay una provincia que está presente. A la provincia le pasa lo que también le ha pasado históricamente, ¿no? Que los grandes medios suelen ocuparse mucho más de lo nacional y los locales de lo local. Y en realidad... Yo hablaba con alguien... ¿Con quién hablaba? Con Gustavo Mirablo, creo, con Gustavo, creo, que le decía, si vos ves el principal diario de Santa Fe, la tapa de ayer, era una noticia central, era una fuga de gasoil. O sea, no están en la... No, es un fenómeno bonaerense, no es un fenómeno bonaerense, sí. Es un fenómeno bonaerense. Este es un gobernador que toma decisiones y tal vez tener posiciones claras, estés de acuerdo o no, tiene un costo en general, ¿no? Tiene... cuando vos sos medio mate cocido, todos te quieren. Sí, obviamente, seguro. Y cuando tomás decisiones y decís lo que pensás, probablemente no siempre. Pero bueno, como funcionaria te digo toda la vida prefiero... Hay una cuestión ideológica muy fuerte que se antepone ante cualquier cosa, ¿no? Porque si vos sacás la ideología de lado, tenés que analizar una gestión en base a las obras que hace, en base a los resultados económicos, a veces en base a cómo están los con la ideología, porque ese resultado es producto de tener una posición y de una ideología. Tal cual, que vos digas que los pueblos como Giles van a recibir plata para hormigón, es parte, digamos, no es magia, es parte de tener un pensamiento
y decir cuáles son las prioridades. Yo me siento muy a gusto trabajando en el equipo de la provincia de Buenos Aires. Hay discusión, hay debate, obviamente, como en todos lados, ¿no? Pero estoy muy contenta de colaborar en esta tarea y en este lugar en particular, ¿no? La verdad es que es un desafío grande, pero uno se siente muy acompañada y respaldada en la tarea. Bueno, para ir terminando, te quiero preguntar por este último periodo del gobierno nacional, atravesando algún tipo de turbulencia, la renuncia de un ministro que causó mucho daño, el aprovechamiento político, el aprovechamiento económico de los grupos de poder económicos, pero parecería que hay un reordenamiento del gobierno nacional, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Como militante y como miembro de un gobierno provincial, te estoy preguntando. Creo que sí, que hay un reordenamiento que inició con la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía. Creo que estamos en un contexto muy complicado, que a todo lo que ya sabemos y que no voy a por ahí ahondar, pero que si le querés poner un nombre es ser un país endeudado. Es ser un país endeudado. Muchos se olvidan de eso, No, ¿no? pero eso lo digo porque digo, si uno quiere encontrar, y esto no es para justificar nada, porque... No, la deuda está y hay que resolverla, punto. Está. Pero la madre del conflicto es que somos un país endeudado. Y una provincia endeudada, porque lo bueno las cosas primero que hizo el gobierno provincial fue... ordenar su deuda. Ordenar su deuda. Ordenar su deuda. Ahí está la madre del problema, pero uno cuando le toca la responsabilidad de conducir algo, demás, bueno, ya está, como decía Cristina en su momento, sin beneficio de inventario, le tocó esto, ¿no? La pandemia, y no lo digo en términos de excusa, pero sí una complejidad que ningún gobierno democrático tuvo que atravesar del 83 para acá. Eso es así. Veo que hay una línea de reordenamiento que yo espero como vecina, como ciudadana, que realmente ordene la cuestión y se tomen las decisiones que hay que tomar. Porque ese es el kit de la cuestión también, hay que tomar decisiones. Si nosotros somos un país endeudado que necesita dólares para financiar su crecimiento, porque el crecimiento también es real, es real todo. Es real que hay inflación y es real que crece la economía. Sí. Lo que falta que sea realidad es que lo veamos todos y que lo podamos disfrutar todos. Estamos tan obsesionados o tapados por la cuestión micro, ¿no? Por el dólar, por la inflación, pero hay otras variables de la economía en Argentina que están muy bien, ¿no? El empleo, por ejemplo, ¿no? El empleo. El empleo. No, no es el mejor de los mundos, pero no tenemos las tasas del 17, del 18, del 19. Entonces, creo que las decisiones tienen que ver con el ordenamiento general de la economía y básicamente con que se pueda bajar la inflación, que es lo que más castiga a los trabajadores, a todos los que somos trabajadores, sí. Nos castiga. Y básicamente lo que hay es una discusión por cómo se distribuye. También está esto de que ¿no? La política viene generando pobres, ¿no? A través de más... Pero hoy en día, a diferencia del 2001, está el Estado presente, ¿no? Y lo bueno que esté, ¿no? Porque esas 10 millones de personas que están bajo la línea de pobreza, por lo menos tienen una asistencia del Estado que en otro momento no tenían. Que no tiene nada que ver con que esté bien el planteo de que sean auditados. No, que, por supuesto, claro. Bueno, creo que ese ordenamiento es el que se está llevando adelante y yo, como siempre, tengo esperanza, ¿no? Que un gobierno peronista asuma la representación de la mayoría y tome las decisiones que hay que tomar. Cuando es así, la ciudadanía te acompaña. Y esto ya se ha visto en otros momentos de la historia, ¿no? Gracias por venir. Por favor, siempre un gusto hablar con vos, siempre es lindo. ¿Sí? Gracias.